presencia, claro está. Es para mí también un orgullo que este congreso se haya podido hacer realidad después de 2 años de estar organizando y que tuvimos todos los problemas relacionados con la pandemia. Y que bueno que estemos aquí para celebrar el conocimiento, celebrar que la asociación continúa adelante, ¿cierto? Y bueno, independientemente de esto, pues yo preparé este tema al respecto de las adicciones y suicidio, que yo espero ser complementario a toda la información que le dio el doctor John Jairo y que también junto con ello pueda dar yo un poco más de luz al respecto de mecanismos de intervención, porque mi idea dentro de todo esto es hacer un enfoque integral a este fenómeno que nosotros estamos observando. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, para recordar algunos datos, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es uno de los problemas de salud pública más importantes y de ataque directo en los temas de salud mental. Se sabe más o menos que existe una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo. En nuestro país, como ya lo había mencionado el doctor John Jairo, existe una tendencia a la alza hasta el 2018. Sin embargo, en los años de la pandemia se presentó un fenómeno de disminución bastante curiosa, que es una invitación justamente a las instituciones que se realizan a realizar epidemiología como para estudiar este fenómeno, porque existen varias variables. Sin embargo, no deja de ser un dato muy importante determinar que más o menos 73 personas diariamente intentan quitarse la vida, ¿cierto? Y que una tercera parte ocurre en menores de edad, entre los 5 a los 17 años de edad, ¿cierto? Veamos cómo en el año 2019 es donde estuvimos los casos en general como más altos de intento de suicidio. En el 2020 esto venía con una tendencia inclusive mucho mayor que en el 2019, pero al momento de que viene la pandemia y con ello el confinamiento obligatorio, los casos de intento de suicidio disminuyen de una manera drástica, ¿cierto? En comparación con otros años y al momento de que empieza a haber una vez más la apertura social, empiezan a haber otra vez las alzas de los intentos de suicidio y en el 2021 pues encontramos una tendencia muy cercana a como eran los años pasados, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que existen toda una serie de factores en cuanto las adicciones generan un aumento del riesgo de suicidio. Sabemos que el 90% de las personas que mueren por un suicidio presentan alguna enfermedad mental, ya sea que haya sido diagnosticada previamente o que se haya realizado el diagnóstico post-mortem. Y sabemos que las adicciones es un predictor de suicidio cuando se hace de un consumo agudo. De hecho, en la escala SAD-Persons, uno de los factores de riesgo que existe colocado dentro de todo el interrogatorio es precisamente la presencia o no de consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que entonces que en patología dual va a ser un incremento mayor todavía por ejemplo, en distintos padecimientos se va a incrementar el riesgo de suicidio si se añade la variable de la patología dual ante la patología mental. Por ejemplo, existe un incremento de 4,5 a 20 veces más riesgo de suicidio en el caso de los pacientes con depresión, de 4 veces más en el caso de los pacientes con trastorno bipolar, de 3 veces más riesgo en el caso de los pacientes con esquizofrenia y de 6 veces más en los pacientes que tienen trastorno por estrés postraumático. Pero aquí entramos en una conjetura, ¿cierto? Porque sabemos que el 90% de los pacientes que mueren por suicidio presentan una enfermedad mental. Sin embargo, una minoría de pacientes, ¿cierto? De pacientes con enfermedad mental van a fallecer por suicidio. Es decir, el 98% de los pacientes con enfermedad mental no van a morir por suicidio. Entonces,
no es una relación totalmente unidireccional. Entonces esto nos pone en un cuestionamiento bien significativo. ¿Por qué hay personas que van de la ideación al intento y al suicidio con su mano? Y también entrando y sabiendo que las adicciones generan un aumento del riesgo de la conducta de este suicidio, entonces, ¿cómo es que contribuyen las adicciones? Por ello, los objetivos de esta charla va a tratar de hacer una relación biopsicosocial del fenómeno del suicidio, relacionándolo justamente con las adicciones. Para ello, me voy a basar de un modelo ya más o menos viejito, ¿cierto? Que esto ya tiene varios años, del doctor Edwin Steinman, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Internacional para la Prevención del Suicidio, que es el modelo de la triple P, que parte de un modelo psicoanalítico en el que habla que debe de haber la presencia de una predisposición junto con un dolor psicológico y una perturbación mental, ¿cierto? Y este modelo más recientemente descrito por Klonsky desde la teoría cognitivo-conductual, que habla del triple paso en torno al dolor y la desesperanza, la desconexión y la capacidad para el intento. Entonces, vamos a comenzar primero con el paso número uno, que es el paso del dolor emocional, ¿cierto? En este sentido, para hablar de dolor, vámonos más hacia allá la evolución. Para que apareciera el dolor emocional, tendría que haber aparecido primero el dolor físico, ¿cierto? Y de hecho, pues tienen correlaciones bastante importantes. Para todos los médicos, en algún momento de nuestra carrera de medicina, cuando estudiamos neuroanatomía, se nos enseña la vía espinotalámica, una vía que aparentemente es muy sencilla, se pasan por los nervios, de los nervios a en la médula espinal, en las asas posteriores, asciende al tálamo y del tálamo a la corteza somatosensorial para poder captar dónde se encuentra la sensación dolorosa. Sin embargo, como todo, es muchísimo más compleja que solamente lo que inicialmente se nos llega a enseñar. La vía espinotalámica también llega a generar conexiones aferentes hacia la sustancia gris periacueductual. Y esta es de suma importancia porque la sustancia gris periacueductal va a ser la principal área en donde a nivel cerebral se van a sintetizar los opioides endógenos, ¿cierto? Las endorfinas, las encefalinas y una muy importante para este tema que vamos a hablar, que es la dinorfina, ¿cierto? La sustancia gris periacueductal también va a generar también una diferencia, perdón, hacia el núcleo rostroventral del tallo cerebral, que en este ventromedial, perdón, del tallo cerebral, que esta es muy importante debido a la transmisión descendente a nivel noradrenérgica, que esta transmisión noradrenérgica va a ser muy importante en la vía de la analgesia. Por eso vemos que existen este, patologías que son dolorosas, ¿cierto? A nivel crónico, como por ejemplo la fibromialgia, como por ejemplo la migraña, como por ejemplo la cistitis intersticial, ¿cierto? Que tienen un punto de mejoría, ¿cierto? Cuando se ocupan medicamentos de tipo noradrenérgico, como por ejemplo lo llegan a ser los antidepresivos duales, ¿cierto? Los antidepresivos duales, antidepresivos de segunda generación, ¿cierto? Pero también, y quizás más importante, además de hablarles de esto de la sustancia gris periacueductual, es que también por vía directa y por vía indirecta, la vía espinotalámica, la vía del dolor, ¿cierto? Va a activar el sistema de la recompensa a través del núcleo accumbens, a través del estriado ventral. Y el estriado ventral va a generar asimismo evidencias hacia la amígdala, lo cual va a dar una situación aversiva, pero también hacia el área tegmental ventral, que genera proyecciones dopaminérgicas a toda el área de la corteza prefrontal, ¿cierto? Lo cual va a estar asociado con factores volitivos, con factores emocionales, principalmente aversivos. Pero con esta parte de que aumenta el factor de dependencia, va a poder generar de cierta manera cierto placer dentro de la vía, por ejemplo, del dolor, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante? Vámonos todavía a más neurobiología en la parte micro, porque en el área tegmental ventral, que es donde se centra principalmente
el núcleo, el sistema de la recompensa a nivel cerebral, la presencia de dolor agudo va a generar un incremento de la actividad glutamatérgica, principalmente también por vía de los receptores AMPA del glutamato. Y estos receptores van a generar a su vez una mayor estimulación dopaminérgica que va a generar a su vez una disminución o un aumento de la vía analgésica del dolor. Sin embargo, cuando estamos hablando de dolor crónico y también hablando de dolor emocional crónico, porque se activan las mismas áreas cerebral, hablando del sistema de recompensa, van a existir reactantes muy importantes de estrés, que son principalmente dos: el factor liberador de corticotropina y la dinorfina. El factor liberador de corticotropina va a generar un incremento de la transmisión glutamatérgica, pero principalmente por vía del NMDA, ¿cierto? De los receptores NMDA del glutamato, ¿cierto? Que a su vez van a generar un estado de hipodopaminergia. Y a su vez, la dinorfina va a generar también un aumento de la transmisión GABAérgica, que va a disminuir la transmisión dopaminérgica del área tegmental ventral. Y esto significa que existe, en el caso del dolor crónico y del dolor emocional crónico, un estado hipodopaminérgico de hiporresponsividad. Esto lo podemos ver en estudios de neuroimagen, por ejemplo, este estudio de Hanson del 2015, en el cual investigan la respuesta del estriado ventral en adolescentes que hayan tenido trauma temprano y en adolescentes que no hayan reportado trauma temprano, en los cuales observan que al momento de que se ponen en la resonancia magnética funcional, estos adolescentes que tienen trauma van a desarrollar un estado de hiporresponsabilidad dopaminérgica ante la presencia de estímulos reforzantes en comparativa con los adolescentes que no han sido expuestos a trauma. Esto suena de una manera altamente similar y de una manera completamente a la par de lo que sucede en el estado de abstinencia en el caso de las adicciones, ¿cierto? Después de que existen estados de intoxicación repetitivos, yéndonos a lo principalmente descrito por el doctor George Cook y la doctora Nora Volkow a lo largo de varios años, que han ido actualizando este artículo y sigue siendo de referencia para todo aquel que estudie las adicciones, ¿cierto? En el cual existe en este estado de abstinencia una hiperresponsividad amigdalina por parte del núcleo basolateral de la amígdala y también una modelación del estriado ventral con una hiporresponsividad dopaminérgica por parte del estriado ventral. Y esto es dado debido a que el cerebro entra en cambios alostáticos. A la medida que empiezan a haber aumentos de síntomas de abstinencia, empieza a haber un estado de estrés muchísimo mayor, lo cual genera un incremento de principalmente la transmisión a través de noradrenalina, dinorfina y factor liberador de corticotropina y un estado hipodopaminérgico a nivel del estriado ventral, lo cual provoca que el individuo consuma sustancias con la finalidad de también generar una mejora del estado dopaminérgico en algo que también se ha llamado síndrome de deficiencia de la recompensa por parte de un médico, de un genetista que se llama Kenneth Bloom, ¿cierto? Que es muy interesante de estudiar todo este síndrome de deficiencia de la recompensa que se presenta, por ejemplo, en las adicciones, ¿cierto? Pero esto va todavía más allá y todavía más micro. ¿Cuál es el hallazgo metabólico o el hallazgo más comúnmente reportado en pacientes que fallecen por suicidio? La disminución de los metabolitos de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que les he estado hablando con respecto a la serotonina? Pues que la neurotransmisión a través como del estrés va a generar un cambio de la vía del triptófano hacia la vía de las quironeninas. Esto es, las quinureninas son metabolitos del triptófano que tienen un plan energético. A través de la quinurenina se van a generar distintos metabolitos energéticos como la acetilcoenzima A, ¿cierto?
que van a generar pues energía, ¿cierto? Que está solicitando el cerebro para pasar este estado de estrés. El problema es que los metabolitos de la quinurenina van a ser también neurotóxicos, ¿cierto? Y estados de estrés crónico se asocian precisamente con la pérdida de masa encefálica, sobre todo a nivel hipocampal, lo cual observamos pues en pacientes que padecen depresión, en pacientes que padecen trastorno por uso de sustancias, que padecen otras enfermedades mentales, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva todavía a poder comprobar un poco más esta teoría a través de estudios, por ejemplo, post-mortem, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona eso? Ahora sí, directamente en pacientes con patología dual. Este estudio de Underwood es bastante significativo en este sentido, porque en este estudio post-mortem de autorradiografía evalúa a pacientes quienes padecieron trastorno por consumo de alcohol, quienes padecieron depresión y quienes padecieron patología dual, depresión con trastorno por consumo de alcohol, ¿cierto? Y entonces se observó que existen deficiencias de forma muy importante, principalmente no en los pacientes con depresión, sino en los pacientes que consumen sustancias y peor aún, si tenían también asociada depresión, es decir, la patología dual. Había un mayor ligamiento del receptor 5-HT1 de la serotonina, un mayor ligamiento en el receptor 5-HT2 también de la serotonina, pero principalmente en los individuos que habían padecido consumo de sustancias y depresión. ¿Qué quiere decir? Que hay un mayor ligamiento de estos receptores, que había muchísimo menos serotonina y entonces hubo un upregulation, es decir, los receptores salieron más de las neuronas para poder captar la poca serotonina que existía en el cerebro cuando estos individuos estaban vivos. Ahora pasamos al paso 2, que es la desconexión y la anomia. Ya tenemos una parte del dolor emocional, ahora ¿a qué nos vamos a referir con la desconexión? Y yo quiero con ello introducir un término ya bastante de antaño, que es la anomia, que es parte de la teoría social del suicidio, que fue establecida por Emil Durkheim por allá de los años 1897, cuando el psicoanálisis estaba en sus albores, ¿cierto? Él más bien, él no es psicólogo, él no es médico, él no fue médico, él fue un historiador, ¿cierto? Y fue uno de los padres de la sociología, pero se interesó particularmente en el fenómeno del suicidio y trató de darle una explicación a través de variables sociales. Él hablaba de que para que existiera suicidio en la sociedad debía de haber dos ejes, un eje de la integración del propio individuo a la sociedad y un eje de la regulación, que era cómo esa sociedad acogía propiamente al individuo. Y acuñó el término de anomia basado en el hecho de que la sociedad no aceptaba o la sociedad no podía integrar de una manera particular al individuo, ¿cierto? Y lo mencionaba mucho en el tema, por ejemplo, de lo económico, pero para el caso que nosotros estamos hablando de adicciones, la anomia se refiere a la incapacidad que tiene la sociedad de poder integrar al individuo debido a al cambio tan importante de dinámicas que se presentan dentro de una sociedad, como lo puede ser dentro de una familia, donde existe un desbalance de medios y las necesidades y por lo mismo una pérdida de valores y de los proyectos de vida. Para ello, introduzco con esto el término de calidad de vida, de lo cual se habla de manera extendida actualmente en los textos científicos y que es un concepto que es poco entendido. Calidad de vida termina siendo la medida de la satisfacción de las necesidades vitales de un individuo. Y para ello, la Organización Mundial de la Salud manda se ha creado esta escala, la escala breve de calidad de vida por la Organización Mundial de la Salud, que evalúa varios de los factores, ¿cierto?, asociados a calidad de vida, no solo en la salud física, sino en la salud psicológica, social, en el ambiente, ¿cierto?, que para poder determinar cuál es la calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede en nuestros pacientes consumidores, ¿cierto?
Este estudio que aquí yo les estoy mostrando es un estudio en pacientes consumidores de opioides que posteriormente reciben un tratamiento de reducción de daños con el uso de metadona. Y se observa que con el uso de metadona, ¿cierto? Las personas se integran más fácilmente dentro de la sociedad, mejoran su calidad de vida e inclusive disminuyen la severidad la severidad de la adicción, pues principalmente hablando como del consumo de otras sustancias, no así de alcohol. Sin embargo, cuando evaluamos el índice de severidad de alcohol, estos pacientes que están en tratamiento sustitutivo con metadona no mejoran en el índice de severidad de la adicción, que como sabemos es otra escala para evaluar severidad de adicción, salvo en el consumo de otras sustancias. Entonces, aún así, a pesar de que mejoramos la calidad de vida, los otros factores de severidad de adicción no mejoran en estos pacientes. Este otro estudio pequeño que es muy valioso, aunque tenga una N bastante pequeña, es bastante valioso porque es uno de los pocos estudios que existen de evaluación de calidad de vida en pacientes duales, en pacientes consumidores y en pacientes con enfermedad mental y en sujetos controles. Y en todos ellos se pueden determinar que en comparativa de pacientes bipolares, ¿cierto? Que sufren patología dual o no, se observa que los pacientes con patología dual tienen peores hallazgos en cuanto a calidad de vida en todos los dominios en comparación con los otros grupos. Y finalmente, este estudio español hace una evaluación, pero lo extiende muchísimo más a solamente los pacientes con trastorno bipolar, sino también toma a pacientes con enfermedad mental grave, como lo es esquizofrenia, los trastornos del espectro psicótico, trastorno obsesivo compulsivo, con alta severidad, depresión grave con intentos de suicidio, ¿cierto? Y evalúa que justamente todos los pacientes con trastornos duales van a presentar un menor ajuste en cuanto a la calidad de vida. Sobre todo es sobresaliente que en los pacientes duales, que está aquí marcado con las siglas DD, de diagnóstico dual, se observa que existe un menor ajuste, unas mayores limitaciones por cuestión emocional en estos pacientes que en comparativa a lo que sucede con los pacientes con otras enfermedades, pues obviamente con los sujetos control. Entonces observamos cómo tenemos a un individuo entonces que sufre de un dolor emocional, que está cada vez más desconectado de su medio social, que tiene cada vez una pérdida mayor de la calidad de vida, pero que termina pasando para que ese individuo termine llegando hacia tener la capacidad de la acción, es decir, que pueda determinarse para el hecho de intentar suicidarse y con ello llegar hacia el suicidio consumado. Para ello, estos autores, Klonsky y previamente Joyner, hablaba que para pasar a la capacidad tenemos que evaluarla en tres esferas. Primero, una capacidad disposicional y genética, ¿cierto? Que esta no la podemos olvidar y que la exploramos siempre que nosotros hacemos una historia clínica en el hecho de interrogar los antecedentes heredofamiliares. Sabemos que la cuestión de suicidio tiene una heredabilidad, ¿cierto? Que existen en varias generaciones. Por ejemplo, si ustedes se meten a observar el árbol genealógico de Ernest Hemingway, quien murió por suicidio, pueden observar que generaciones atrás y en todas las generaciones de la familia de Ernest Hemingway existen personas que han fallecido por suicidio, ¿cierto? También existen aumento de capacidades prácticas, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, el 90% de los suicidios consumados en Estados Unidos es debido a armas de fuego, ¿cierto? Pues debido a que pues, el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos pues es un derecho, ¿cierto? Y eso se observa en los pacientes, perdón, en las personas en los países, perdón, en donde existe una alta incidencia de acceso a armas de fuego, la índice de suicidios es súper elevado y pues obviamente con arma de fuego por el fácil acceso que existe a esta situación, ¿cierto? Pero aquí yo me quiero centrar principalmente hacia las capacidades adquiridas que se tienen en cuanto al suicidio.
Y para ello existe una habituación al dolor, miedo a la muerte y las experiencias traumáticas que también hacen que se quite sentido a la vida. Para ello también quiero enmarcarme que una de los factores de riesgo que sabemos que es importante para llegar hacia el riesgo de suicidio es justamente la impulsividad. Para ello, ¿qué nos encontramos en los hallazgos neuropsicológicos en pacientes que tienen riesgo suicida, que han intentado suicidarse y que que comparten junto con pacientes consumidores de sustancias, pues se presentan hallazgos muy importantes en cuanto a impulsividad, déficit, control inhibitorio en la memoria a corto plazo, una alta sensibilidad de respuesta a estímulos emocionales negativos, una rigidez cognitiva y pobre toma de decisiones, que todo esto está asociado a una disfunción o una disminución del funcionamiento a nivel frontal general, principalmente asociado a las cortezas orbitofrontal y dorso lateral prefrontal, que estimulan la presencia de estos déficits neuropsicológicos. Y al momento de que tenemos una persona con todas estas características que les he hablado, más altamente impulsiva, entonces estamos encontrando el caldo de cultivo perfecto para la presencia de la conducta suicida. Y esto lo observamos en pacientes o en este estudio, ¿cierto? De Lejo-Jobs, en donde pacientes que presenten consumo de alcohol, ¿cierto? Van a tener mayor probabilidad de suicidio de tipo impulsivo. Entonces esto genera una tormenta perfecta y esto nos llega a preguntar qué es lo que podemos hacer. Si podemos ver el contexto del sufrimiento, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos un sufrimiento debido a que estamos inmersos en nuestro contexto verbal. El lenguaje nos ha dado la capacidad precisamente de poder captar nuestras emociones, de poder captar nuestros distintos fenómenos y con ello captar también nuestro sufrimiento. La comunidad verbal es la que nos va a enseñar analizar, discernir y también experimentar y nombrar nuestras experiencias internas. Entonces, nuestro sufrimiento es entendido y comprendido a través del lenguaje. Creo que es una cosa muy curiosa observar que el fenómeno del suicidio es principalmente un tema de los países desarrollados, que tienen una mayor capacidad de adquirir, ¿cierto? Y que pues nosotros podemos pensar que a través de adquirir y de controlar nuestras emociones, pues entonces podemos liberarnos del sufrimiento, cosa que a nivel epidemiológico no vemos de esta manera. Entonces es para entender el sufrimiento necesario conocer el contexto socioverbal e histórico de los individuos. Y lo que aprendemos de forma muy constante es a controlar o a tratar de controlar nuestras experiencias internas de cualquier manera. Y esto nos puede llevar a situaciones que psicólogos de esta escuela contextual se han llamado como el trastorno de evitación experiencial, en el cual el individuo constantemente está tratando de evitar y captar su experiencia interna para tratar de adaptarse a una realidad que él quisiera tener y por el contrario continúa cayendo y generándose más competencias aversivas. Y quizás dentro de esto el suicidio sea la experiencia máxima dentro de esta evitación. Y para ello se requiere pues un aspecto de rigidez psicológica que Hayes y colaboradores han llegado a mencionar dentro de 6 variables bastante importantes, como es la evitación experiencial, la fusión propiamente de los pensamientos, el pensamiento centrado a futuro, no en el presente, la consideración del individuo como inamovible, la falta de claridad de valores y la falta de acción comprometida a los valores en algo que es el Hexaflex, que es tocado por las terapias contextuales, principalmente la terapia de aceptación y compromiso. Y hablando de valores, se acerca mucho a lo que ya anteriormente Víctor Frank nos había mencionado con respecto al sentido de la vida, en el cual precisamente el sufrimiento se relaciona a una pérdida del sentido de la vida. Pero no solamente eso, si existe, no se basa en la búsqueda de la eliminación del sufrimiento, sino de un sufrimiento con valor, del sufrimiento para algo que se está descubriendo constantemente, que es ese sentido hacia dónde estoy llevando mi vida.
Y de ahí que yo cojo precisamente estos tres pasos para poder dar algunas intervenciones en donde podríamos encajar. Para el tratamiento del dolor y la desesperanza, pues evidentemente el tratamiento de la enfermedad mental y de los trastornos por consumo de sustancias, pero también ayudar en el entendimiento del sufrimiento, como por ejemplo lo hacemos a través de las psicoterapias de tipo contextual, la logoterapia o cualquier otra psicoterapia, ¿cierto? Para el tratamiento de todo este paso de desconexión y de anomia, la resocialización, la capacitación al trabajo o la reescolarización, así como el entrenamiento en habilidades prosociales, como sucede precisamente con el entrenamiento de habilidades para la vida. Y para la capacidad para el suicidio, en torno a la rehabilitación neuropsicológica, la prevención indicada y estrategias también en cuanto a reducción de daños. No olvidemos en ese sentido que la vida pues puede parecer absurda, puede parecer carente de sentido, como lo habló Albert Camus en el libro, en su ensayo de El mito de Sísifo, pero ahí es en donde el individuo, ¿cierto?, sale la parte más humana del individuo, que es rebelarse contra el absurdo precisamente, que es continuar viviendo aunque aparentemente la vida carezca de algún sentido. Retomado por Milán Kundera en esta frase que yo les dejo de la insoportable levedad del ser, ¿cierto? En donde el sufrimiento, a final de cuentas, también puede dar un sentido a la vida, sobre todo cuando es compartido con alguien que se ama. Y bueno, esto es todo de mi presentación. Espero que esto haya sido de su interés. Quedo abierto a todos ustedes para cualquier pregunta que ustedes tengan.